Bueno, ahora sí empezamos la clase de Matemática 1, la segunda clase donde vamos a repasar los temas que estuvieron viendo con Luis, temas de curvas. Pero bueno, yo todos los años en la primera clase presencial, como suele ser, lo que hago es les hago una introducción a lo que es la carrera, más que nada porque son ingresantes, ¿no? Les doy como una bienvenida formal a la carrera. Y bueno, aprovecho esa bienvenida formal, que ahora la estoy dando en la segunda clase y virtual, o sea, nada que ver a lo que suele ser, para presentarles acá el plan de estudio de la carrera. La carrera es de exactamente 5 años, ¿bien? Donde acá tienen todas las materias, y a mí siempre me gusta hacer hincapié en algo. Antes de hacer hincapié en lo que siempre hago es respondo a la pregunta de Viviana. Hay algunas materias, como son las que están acá abajo, ¿bien? Niveles de idioma, niveles de informática, dos niveles de idioma y 2 niveles de informática son necesarios para obtener este título. Ustedes a los 3 años van a poder obtener el título de técnico universitario en tecnologías ferroviarias, es decir, un título intermedio, un título que se llama título de pregrado, es decir, no es un título universitario, pero tiene la equivalencia o la jerarquía por ahí de un título terciario, por ejemplo, de un profesorado, ¿bien? Como para que se entienda lo que es. Es un título de pregrado, ¿bien? Técnico universitario en tecnologías ferroviarias. Para tener esto necesitan tener aprobados estos 3 años, ¿sí? Que ahora voy a hacer hincapié en todas estas materias. Pero además de eso necesitan 2 niveles de inglés y 2 niveles de informática. La pregunta de Viviana es, ¿en qué momento se pueden hacer los niveles de inglés y de informática? Los niveles de inglés y de informática lo pueden hacer en cualquier momento de la carrera, en cualquier momento, menos ahora, justo, ¿no? Porque ahora estamos en situaciones extraordinarias, todavía no están cargados en el sistema guaraní ustedes, así que ustedes a partir de junio pueden hacer los niveles de inglés y de informática cuando quieran. En lo posible que sea antes de terminar el tercer año, así cuando terminan el tercer año ya tienen su título intermedio. Bien, antes de seguir un poquito con este tema y antes de responder las dudas que tengan, les comento algo. Hay algo que se llama la regularidad, o sea, ser alumno regular de la carrera. Para eso necesitan durante todo un año, o sea, durante 2 cuatrimestres, tener aprobadas 2 materias, aprobadas con final. ¿Qué quiere decir eso? Todas las materias suelen tener parciales y una vez que aprueban los parciales acceden a una instancia de final. Ustedes necesitan durante cada año aprobar 2 materias con finales para ser alumnos regulares. Es decir, para figurar en el sistema y para tener todos los privilegios de un estudiante de la UNLA. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber años, por ahí no en el primer año, ¿no? En el primer año tienen un montón de materias para cursar, pero en el segundo año o tercero van a ver que por ahí tienen pocas materias para cursar. ¿Por qué? Porque se atrasaron, o porque les quedaba una sola para terminar, o por algún motivo que se salieron de esta estructura. Van a ver que se van a topar con años que tienen pocas materias para cursar. Entonces, para no perder la regularidad, esos años que tienen pocas materias para cursar, yo les aconsejo que se guarden estos 4 niveles, o sea, los 2 niveles de inglés y los 2 de informática, se los guarden ahí de comodín como para usarlo en algún año que tienen pocas materias para cursar. ¿Por qué les digo esto? Para mantenerse siempre como alumnos regulares, y por el otro motivo, que este casi se los digo como amigo más que como docente, es que son materias muy fáciles, o sea, son materias que muy fácilmente van a poder aprobar. ¿Bien? Más que nada los que tuvieron un inglés mínimo en la secundaria y no hace mucho tiempo, van a aprobar los 3 niveles de inglés, no solo 2, 3 niveles de inglés sin ningún tipo de dificultad. Y cualquier persona que más o menos maneje una computadora de forma habitual, Word, Excel, no sé, alguna red social, Photoshop o algo por el estilo, con muy poco manejo de eso también van a poder aprobar los niveles de informática. Entonces yo les aconsejo que se los guarden de comodín para poder mantenerse siempre como alumnos regulares. ¿Cuándo comienzan a ser alumnos regulares? Ni bien están inscritos ya en la carrera, o sea, ya son alumnos regulares. Y lo van a seguir siendo hasta diciembre. Si en diciembre no aprobaron 2 materias de todas estas, dejan de ser alumnos regulares. ¿Qué pasa si dejan de ser alumnos regulares? No pasa mucho. La primera vez que dejan de ser alumnos regulares, pagando una multa de algo así como 20 pesos, no mucho, vuelven a ser alumnos regulares. La segunda vez que pierden la regularidad, pagando una multa minúscula también, esta ya la estoy inventando, de 50 pesos, vuelven a ser alumnos regulares.
Y a la tercera vez que pierden la regularidad, ahí tienen que volver a rendir el examen de ingreso. O sea, tampoco es una tragedia. ¿Por qué? Porque pagando las multas alcanza. Pero para evitar llegar a eso, tienen esos comodines, ¿sí? Los niveles de inglés. Así que acá hago una mini pausa y me preguntan cualquier duda que tengan sobre lo que les mencioné. Todas las materias se pueden rendir en modalidad libre, no solo los niveles de inglés y de informática. Todas las materias mientras no te pases del 10%, del 25% de la carrera. Es decir, podés rendir alrededor de 9 o 10 materias de forma libre. Profe, una pregunta. ¿Cuáles Sí, son las materias que son correlativas? A eso voy a apuntar ahora en un ratito. Todavía no lo dije, pero voy a hacer bastante hincapié en eso. Ya te lo respondo en un rato. ¿Alguna otra duda? No, de nada. ¿Alguna otra duda con esto que dije? Nada más, ¿seguros? Ahí está. Seguimos. Seguimos entonces, no hay problema. Bien, entonces para obtener el título intermedio, el título de técnico, necesitan 3 años y los 2 niveles de inglés. Y bueno, nosotros les decimos que por favor no se queden con eso, sino que terminen la licenciatura en tecnologías ferroviarias en cualquiera de las dos orientaciones. Recuerden que tienen 2 orientaciones. Yo sé que Mati o Mati por lo general les habla de esto en el ingreso, pero se los refresco. Tienen 2 orientaciones, electromecánica, y por acá abajo tienen la orientación a infraestructura. Cualquiera de las orientaciones que elijan son un añito más un trabajo final, o sea, una tesis, como quieran llamarlo, una TFL se llama aquí, trabajo final. Y además tienen 3 niveles de inglés, o sea, un nivel más al otro que ya tenían. Y niveles de informática siguen siendo 2 y además tienen otro seminario más. Tienen un seminario de pensamiento nacional y un seminario de justicia y derechos humanos. Esto también les aconsejo que se lo guarden de comodín. De hecho, yo cuando me gradué hace 3 o 4 años, la última materia que rendí es esta, derechos humanos. O sea, son materias que uno las hace en cualquier momento, pero las hace cuando en verdad tiene tiempo. No se arruinen la vida, no se atosiguen haciéndolas, qué sé yo, en el segundo cuatrimestre, por ejemplo. En el segundo cuatrimestre tienen matemática 2, física 1, química. Las 3 materias los van a matar mentalmente. Encima no le agregan seminario de pensamiento y no le agreguen inglés 2. O sea, guárdense eso para cuando tengan tiempo y espacio mental, ¿no? Eso es para conseguir ser licenciados en tecnologías ferroviarias. Bien, 4 o 5 años, en condiciones normales. Después otra cosa que les suelo decir acá es que esta es una carrera, la carrera de licenciatura en tecnologías ferroviarias, pero a mí no me gusta llamarla carrera. ¿Por qué? Porque carrera parece que es una competencia, así que no me gusta que piensen eso. Si ustedes quieren que la carrera sea una caminata o un simple andar, no está para nada mal. O sea, ustedes regulen sus tiempos y no es una derrota no poder dar las 4 materias en el primer cuatrimestre. Tomarse 2 años para rendir, no sé, 5 materias. No es una derrota para nada. Lo importante es ser constante y tratar de ir avanzando, ¿sí? Van a ver que van a tener compañeros que por ahí dan todas sin ningún tipo de problema, alguien por ahí da 2, hay otro que da 3, ¿bien? No se pongan así súper estructurado este plan de estudios. Este plan de estudios es una oferta que le hace la carrera, un plan justamente, un croquis, una recomendación de cómo hacerlas. ¿Para qué? Para evitar superposiciones de materias. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el primer cuatrimestre no prueban matemática 1, el año que viene, los martes y los jueves, van a tener que volver a hacer matemática 1. Por ende, no van a poder hacer, déjenme recordar, no van a poder hacer ni nuevos escenarios ni tecnologías 2. ¿Por qué? Porque también se da los martes y los jueves. Entonces, este croquis es para evitar ese tipo de superposiciones, de horarios y de días simplemente. Pero, otra vez, no tienen que tomarlo a rajatabla. Ustedes manejan sus tiempos. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto otro que dije? Espero no estar haciendo mucho ruido cada vez que tomo mate. Ahora voy a eso.
De primer año, ¿cuál me resultó más difícil? Yo no estudié licenciatura en tecnologías ferroviarias, así que ninguna. Lo que sí le digo por el comentario de ustedes es la materia más difícil. Cuidadito mate. La materia más difícil del primer cuatrimestre, difícil por llamarlo de alguna forma, todas necesitan de su tiempo, es sin duda Matemática 1. Matemática 1 es la que quizás más contenido tiene. Ni Luis ni yo los vamos a acribillar, somos personas bastante honorables, por decirlo de alguna forma, con la materia. Y tanto Luis y yo pensamos que Matemática 1 es la antesala de Matemática 2, por lo cual nosotros consideramos que es un aprendizaje anual. Por lo cual, en Matemática 1 somos bastante más flexibles que en Matemática 2. ¿Por qué? Porque sentimos que si en la materia siguiente los vamos a seguir viendo y son los mismos, no tiene sentido eliminarlos enseguida, ¿no? Es mejor hacer un aprendizaje anual. Así que Matemática 1 no suele ser la materia más, una materia que los elimina rápidamente. Por ahí Matemática 2, ahí sí somos un poco más estrictos. Pero así todo, en el primer cuatrimestre, la materia que más atención tiene que prestarle, creo yo que es Matemática 1. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? ¿Nada más por ahí? Bien, otra cosa que suelo hacer bastante hincapié en la primera clase, en este caso en la segunda, es marcarle materias que tienen que tratar de aprobar cueste lo que cueste. A ver, si en el primer año tienen problemas personales, familiares, económicos, o simplemente lo desean así y no quieren cursar todos los días o quieren mentalizarse o enfocarse en aprobar una o dos materias nada más, es importante que elijan bien qué materias van a tratar de aprobar. ¿Bien? Que no las elijan tirando los dados ni simplemente por nombre. Es importante que traten de aprobar Matemática 1, bueno, quería escribir y no pude. Es importante que traten de aprobar Matemática 1. ¿Por qué? Porque en el segundo cuatrimestre, si no aprueban Matemática 1, no van a poder hacer Matemática 2. ¿Bien? Tan simple como eso. ¿Y qué más? Después en el segundo tenemos un montón de material subido que habla de ese tema. Igual ahora sí que les vamos a eso. Primero déjame terminar con esto del plan de estudio, pero tenemos un montón de información subida de eso. Bien, a eso voy. Sí, Matemática 1 tienen que aprobarla sí o sí. ¿Por qué? Porque si no la aprueban, ya directamente en segundo cuatrimestre no van a poder hacer Matemática 2. Y además, no van a poder hacer Matemática 1. Hay años que los dejan hacer Física 1 sin tener Matemática 1. Pero ¿qué pasa? Los contenidos de Matemática 1 son esenciales para Física 1, los necesitan y no van a entender nada de la clase 1 de Física 1 si no aprueban Matemática 1. Entonces, si tienen que poner todas sus fuerzas en una materia, en el primer cuatrimestre es Matemática 1. Si no la aprueban, se traban muchísimo en segundo cuatrimestre y ni hablar del tercer cuatrimestre, o sea, del segundo año. No van a poder hacer ni Matemática 3 ni Física 2. Entonces, resumiendo, en los dos primeros años tienen que ponerle el mayor interés, fuerza y garra posible a los niveles de matemática y a los niveles de física. Son las materias que más le traban la carrera más adelante. Si no logran aprobar estos niveles de matemática y física, van a ver que en los años siguientes van a empezar a tener esos problemas que les decía yo de no poder cursar materias. ¿Por qué no van a poder cursar materias? Justamente porque le van a faltar las correlatividades, es decir, el árbol que indica el orden en el cual habría que hacer las materias, ¿sí? ¿Se entendió esto que dije? Y otra vez, no lo digo porque yo soy el profe de Mateo 1 junto a Luis. No, se los digo porque es así, créanme que si no lo aprueban se traban muchísimo. Además, Matemática 1 les consume 2 días. Entonces, eso también está bueno que se lo saquen rápido de encima. Que dejen de perder 2 días en una materia. Consulta, profe. ¿En qué momento vas a poder dar las equivalencias? Mira, te comento. Yo, antes de ingresar a la UNLA, seguramente algunos ya se los conté y perdón si soy reiterativo, antes de ingresar a la UNLA yo obtuve un título en la UBA y también quise presentar mis equivalencias para estudiar en la UNLA. La realidad es que es un trámite que demanda mucho tiempo y si vos sentís que los temas los conocés
y los sabés y los tenés bastante frescos y no te molesta poner recordarlos un ratito, mi consejo es que no presentes las equivalencias y que des las materias libre y que las des con una nota alta. ¿Por qué? Porque las equivalencias tardan mucho y no se cargan en el sistema con nota. Eso hace que tu promedio termine siendo bastante más bajo de que si hubieras aprobado la materia. Así que mi consejo personal es, por ejemplo, si tenés aprobados muchas matemáticas de otra universidad, que nada, que vengas y me digas, che, mirá, yo ya lo aprobé en otra universidad, prefiero darlo libre. Lo das libre sabiendo que vas a tener sacado una nota alta y listo, eso es mucho más rápido que presentar la equivalencia. Así todo, la equivalencia la puedes presentar ya mismo, ni bien abra la UNLA, podés presentarla. Es un proceso bastante engorroso porque le llega la documentación al docente, el docente la lee, la firma si es que está de acuerdo con que lo que viste alcanza, y después lo tiene que firmar el departamento y todo lo que es el Consejo Superior de la Universidad. O sea, es un proceso largo, ¿bien? Pero queda como vos desees. Gracias. No, por favor. Si tu prioridad es graduarte en tiempo y forma o sacarte las materias de encima rápido, te aconsejo final, que tengas libre. Si no tenés apuro y lo único que querés es por ahí cursar la menor cantidad de materias posible, ahí sí, si querés presentar la equivalencia, pero me parece que... yo en su momento opté por dar las materias libres, estudiando un ratito, simplemente refrescando algún tema y nada más. ¿Alguna otra duda? No, gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene algo que comentar sobre esto, sobre los primeros pasos como estudiante en la carrera? Hay teórico, y mira, en los parciales de Mate 1 les evaluamos todo lo que damos. Por lo general es práctico, pero siempre hay escondidita, hay alguna pregunta teórica. Teórica no en el sentido de decir, defina qué es una curva. Curva, dícese de las bla 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 bla. No, de ese tipo de preguntas no, pero por ahí que tienen que pensar y darnos un porqué de la respuesta, sí. Así todo, el 90% o más va a ser práctico. Para los más curiosos, en el material digital ya tienen subidos un montón de exámenes viejos que vamos tomando. Ahí van viendo que las preguntas son prácticas. ¿Algo más por ahí? Solo matemáticas es correlativa. No, mira, la verdad es que hay un montón de materias que son correlativas de otras. Yo no me las acuerdo porque yo soy de las ciencias duras, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, sin analizarlo mucho, tecnología ferroviaria 1 es correlativa de tecnología ferroviaria 2 y de la 3. Física 2 es correlativa de electromagnetismo y mecánica de fluidos. O sea, hay un montón de correlatividades. Yo no las recuerdo. Bien, después se las paso si es que no están subidas. Me parece que están subidas en todo el material digital que yo les facilito. Pero son varias. ¿Sí? ¿Algo más por ahí? ¿Algo más que quieren comentar sobre esto? Si no, ya nos ponemos a repasar lo que quieran repasar de matemáticas. Voy a ver si el campus está funcionando. Supongo que no. No, al parecer sigue caído. En inglés y computación ya nos podemos anotar. Sí, ya a partir de junio se pueden anotar a inglés y a computación, o sea, a informática. A partir de junio, así como se van a anotar a cualquier otra materia y van a tener disponibles los niveles de inglés. Otra vez, no me acuerdo si lo dije mientras grababa o antes de grabar, los niveles de inglés y de informática son muy simples, así que úsenlos como comodín para mantener la regularidad siempre que puedan. De nada. Me atento a alguna otra pregunta. Voy chusmeando el WhatsApp a ver si preguntaron algo. Si no, arrancamos.
Diego ya me conecto, supongo que ya se conectó. Florencia, ¿qué pasó? Florencia es la que estuvo hablando y Diego, no sé si está. Diego ya vino, te estaba preguntando por WhatsApp. Buenísimo, ya estamos. Excelente. Bien, ya no hay más preguntas por WhatsApp, así que me mantengo al tanto de este chat. Bien, bueno, ahora si quieren sí, para hacerlo más entretenido, se deben estar aburriendo escuchando solamente mi voz. Lo que podemos hacer es, me cuentan qué cosas recuerdan de la primera clase. A ver, alguien si quiere me recuerda que vieron con Luis la primera clase, que vimos con Luis porque yo estaba presente. Me van diciendo y vemos, recordarlo entre todos. Alguien habilita el micrófono y si se anima nos cuenta. Muy bien, Corina, teoría de curvas e intervalos de la recta. Vimos intervalos en una curva, ¿o no? Vimos intervalos y vimos curvas. No exactamente intervalos en una curva, eso quizás sea otra cosa, pero sí, está bien lo que has dicho. Bien, intervalos, muy bien. ¿Quién me refresca? Podemos empezar por intervalos. Empecemos por intervalos, que creo que es el mismo orden que le dio Luis. ¿Quién me recuerda lo que son los intervalos? Yo ya les pido disculpas de antemano que no soy tan prolijo como Luis con la pizarra, no sé cómo hace para escribir bien él. ¿Sería un segmento de la recta? Un segmento de la recta, exactamente, es un trozo de la recta, de lo que se llama la recta real. Entonces, por ejemplo, voy a trazar yo la recta, quedó fea, muy gruesa. ¿Quién más puede decir algo sobre intervalos? Trazo la recta. Un conjunto numérico. Conjunto numérico, sí, está bien, conjunto numérico me gusta. Puede ser finito o infinito. Eso ya no me gusta tanto, los intervalos son infinitos en el sentido que tienen infinitos puntos. Todos los intervalos tienen infinitos puntos. ¿Bien? Bueno, acá tenemos los datos. Bien, entonces, esto es lo que se llama la recta real, es decir, una recta que contiene a todos los números reales. ¿Qué eran los números reales? Eran prácticamente todos. ¿Se acuerdan? Eran los números naturales, los enteros, los irracionales, Los racionales justamente, y la suma de todos esos conjuntos nos daban la recta real. Bien, entonces un intervalo es justamente agrupar a varios de esos puntos y decir que pertenecen a un mismo conjunto. Bien, por ejemplo, si yo les doy este intervalo, les voy a dar el intervalo 1, defino el intervalo 1 de esta forma. Menos 1,2. Bien. Acá puse un paréntesis y puse un corchete. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién recuerda qué quiere decir el paréntesis y qué quiere decir el corchete? El paréntesis es el definido y el corchete definido. Exacto. Corchete quiere decir definido, es decir que el 2 pertenece al conjunto. Y el paréntesis quiere decir que el menos 1 no pertenece al conjunto, pero el conjunto llega hasta el menos 1. Esto se lo denota así. Quiere decir que inicia acá, inicia en menos 1 y termina en 2. Bien, perdón la desprolijidad otra vez. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, el punto 0, ¿bien? El número 0, ¿pertenece? Este es el símbolo de pertenece o es parte de el intervalo 1. Yo les pregunto esto, ¿el 0 pertenece a este intervalo? Sí. Sí, ¿no? Pertenece. ¿Por qué? Porque el 0 está acá, ¿sí? Está dentro de este intervalo, el que está rojo. Si ahora les pregunto el 1, ¿el 1 también pertenece a este intervalo? Sí. ¿Alguien se adelantó? Pertenece, muy bien. Si les pregunto, ¿el menos 5 pertenece a este intervalo? No pertenece. No pertenece. El menos 5 se me va un poco de la escala, está como por acá, pero no pertenece. Era, a ver, alguna pregunta un poquito más rebuscada. ¿El 2 pertenece al intervalo? Sí. Sí, ¿no? El 2 está justo acá, pertenece al intervalo. ¿Y el menos 1 pertenece al intervalo? No está incluido.
No está incluido. O sea, el intervalo llega hasta el -1, pero no toca al -1. O sea, llega hasta cualquier punto que se parezca mucho al -1, pero no es exactamente el -1. O sea, el -1 no termina un poquitito antes. Bien, esta es una cosa bastante poco natural, poco intuitiva, mejor dicho. El -1 no está en el intervalo. Y eso es lo que define acá el paréntesis. El paréntesis quiere decir que este valor no está en el intervalo. Pero si te corres un poquitito a la derecha, por ejemplo, si venís al menos 0,999, le ponemos 23 nueves y un 2, ¿pertenece al intervalo? ¿Este número pertenece al intervalo? El menos 0,99992. Es un puntito que está muy cerca del -1 y este sí ya pertenece. El único que no pertenece, o sea, el primero que no pertenece es el -1. Todos los anteriores sí pertenecen al intervalo. ¿Bien? ¿Tuvo claro eso? Profe, no se ve la clase. Sí. Dale, ahí lo chequeo. ¿Alguien más no puede ver la pizarra? Acá se ve. La veo flama, eso supongo que significa que la ven bien. La veo bien. Bueno, hay uno solo que no la ve, así que debe ser algún problema de tus ventanas. ¿Bien? Entonces, ¿se entendió esto último que dije? Que cualquier numerito a la derecha del -1, o sea, un poquitito más grande que el -1, va a estar en el intervalo. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien con esto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es un ejemplo de intervalos. Después lo que vimos es que los intervalos se pueden unir. ¿Se acuerdan? La U. Una U grandota. Unión. Unión, exacto. La U de unión. Vamos a generar ese otro intervalo. Vamos a generar el intervalo 2. Profe, a mí lo que me confunde Sí, dale. es la unión, ¿viste? Cuando aparece la U y cuando aparece la U en reversa, que es cuando... La U en reversa no estoy seguro si la la vieron con Luis. intersección. Ahora después lo chequeo en el PDF. No sé. No lo vimos con Luis, Ah. pero está en el PDF. Yo estoy haciendo eso y me confundo. La intersección, Me resulta exactamente. Dale, ahora en un ratito ya lo vemos. Ok. Bien, ahí genero este otro intervalo que ¿dónde está? Sí. Está como por acá. Va del 3, 4, 5. Voy a marcar con verde. Empieza en el 3, pero no en el 3, sino un poquitito más a la derecha del 3 y termina un poquitito antes del 5. Ese poquitito antes quiere decir cualquier valor que sea menor que el 5. ¿Sí? Entonces, primero una pregunta fácil. Si les pregunto, el 3,7 ¿pertenece al intervalo 2? Se los pregunto. Sí. Sí, ¿no? Sí. El 3,7 está como por acá y efectivamente está en el intervalo verde. Buenísimo. Y ahora vamos a ver el concepto de unión. La unión se representa así, con una U en negrita por lo general, y es unión. Bien, si tenemos el intervalo 1 unido con el intervalo 2, ¿qué quiere decir intervalo 1 unido con el intervalo 2? ¿Quién me dice? ¿No te llegué a escuchar bien? Que son los intervalos de la misma curva, ¿puede ser? Que se acopla, sí me gusta esa palabra, se acoplan. Quiere decir que estos dos intervalos pasan a formar parte de uno solo, de un nuevo intervalo, si quieren el intervalo 3, y hay un nuevo intervalo que está formado por los dos en simultáneo. Bien, a esto si quieren lo vamos a llamar conjunto 1. ¿Sí? O sea, el conjunto 1 es el intervalo 1 unido con el intervalo 2. Entonces, si les pregunto, ¿el 2 forma parte del conjunto 1? ¿El 2 está incluido en el conjunto 1? ¿Qué me dicen? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el 2 está en el intervalo rojo. Entonces, si está en uno de los dos, quiere decir que está en el conjunto 1. ¿Bien? Ahora si les pregunto, no sé, el 2,3
pertenece al conjunto 1? No. No. No, ¿verdad? El 2,3 está por acá, no pertenece ni al rojo ni al verde. Eso quiere decir que no está en la unión de ambos intervalos. Muy bien. Excelente. ¿Alguna otra cuestión con esto? Sobre todo con lo de paréntesis y corchete, eso es lo que más me confunde de los intervalos. Nada por ahí, nada por allá. Nada, bien. Ahora pasamos a la intersección. Vamos a ver si puedo hacer un dibujo relativamente prolijo de la intersección. Les voy a dar un intervalo 3 que va a estar formado por el menos 7,3 abierto, y les voy a dar un intervalo 4 que va a estar formado por el menos 2,5. ¿Bien? Voy a graficar uno en rojo y otro en negro, como hice antes. Rojo y verde, perdón. Vamos a empezar con el primero. Vamos a marcar el 0 por acá. El menos 7 está por acá. Este es el 0. Por acá debería estar el 7 para hacerlo bastante simétrico. El 3 debería estar por acá. Este es el 3. Entonces, mi primer intervalo, el rojo, larga del menos 7 y termina... Incluyéndolo, exacto, con corchete. Y termina en el 3, pero no lo incluye el 3. Muchas veces se usa esta notación. Se deja de hacer la simbología entera y se hace la mitad de arriba, la mitad superior. ¿Bien? Y después vamos a hacer el verde, que inicia en el menos 2. Menos 1, menos 2, por acá tiene que estar menos 2. Y termina en el 5. Por acá está el 4, por acá está el 5. Inicia en el menos 2, o sea, un poquito después del menos 2, porque no incluye el menos 2, y termina cerquita del 5. Bien. Y ahora vamos a trabajar con la intersección. La intersección se la denota así. Es una U invertida. Intersección. Voy a sacar eso, que es una perista. Bien, esta es la intersección. Entonces, ¿cómo se la denota? Voy a denotar al conjunto 2. Voy a hacer un poquito más abajo. La intersección la voy a definir como un conjunto 2, que está definido por el conjunto 3 intersecado con el conjunto 4. Esta es la intersección entre el conjunto 3, entre el intervalo 3 y el intervalo 4. ¿Qué quiere decir eso? A ver, alguno, si bien otra vez, si bien Luis por ahí no lo explicó, pero está en la guía, ¿alguien me puede contar qué quiere decir eso? Intersección entre esos dos intervalos. Que uno está sobre otro. Uno está sobre otro. Cuando se acoplan las intersecciones, ¿o no? Solapado. Puntos en común. Solapado, sí, me gustó todo eso, y lo que más me gustó de todo lo que dijeron es valores en común. Lo que dijo Lautaro por ahí es todos los puntos que pertenezcan a los dos intervalos. Por ejemplo, Menos 2, 3. exacto. Menos 2, 3. Muy bien, pero Entre corchetes. permítanme empezar al revés. Supongamos que vamos a analizar este punto. El menos 6. El menos 6 pertenece al conjunto 2, o sea, ¿está en la intersección? No. No. ¿Por qué? Me parece que lo rico de esto es entender cuándo no están. No están, ¿por qué? Porque el menos 6 está dentro del intervalo 3. Ven que está dentro, está dentro de lo rojo. Pero no está dentro del intervalo verde. ¿Lo ven? Está dentro de uno solo de los intervalos. Como está dentro de uno solo, quiere decir que no está en la intersección. Para que un punto esté en la intersección, tiene que estar en los dos intervalos. Por ejemplo, si les pregunto, el 1, la respuesta era no. ¿Bien? No. Ahora les pregunto, el 1
¿Es un elemento del conjunto 2, o sea, de la intersección? Sí. ¿Qué me dice? Sí. ¿Por qué? Porque el 1 está dentro del segmento rojo. ¿Ven? Mi mouse lo ven, ¿no? Pues yo a veces señalo con el mouse y no estoy seguro si lo ven. ¿Están viendo el movimiento del mouse? No. Por ahí dicen no. Todos me chequean que no ven mi mouse. No se ve el mouse. Bueno, excelente. Entonces, No. todo lo que indico con el mouse lo voy a empezar a decir de otra forma. Entonces, como el -1 está dentro del intervalo rojo y está dentro del intervalo verde, si se fijan, también está dentro del intervalo verde. ¿Ven? Está dentro del verde y está dentro del rojo. Como está dentro de ambos, quiere decir que el 1, sí forma parte del conjunto 2. ¿Bien? Entonces, todos los puntos que forman parte de los dos intervalos quiere decir que están en la intersección. Bien, entonces, si les digo, tratemos de dibujar el conjunto 2. ¿Cómo haríamos para dibujar el conjunto 2? ¿Cuál es el conjunto 2? ¿Quién me lo dice verbalmente? Conjunto 2. Corchete -2. No, dibujarlo, no importa cómo se denota. ¿Cuál sería el dibujo que describe a la intersección? ¿Qué cosa, profe? No entendí. ¿Cuál es el dibujo? O sea, ¿cómo dibujaría esto? La intersección entre el intervalo 3 y el intervalo 4. Con cruces. Con cruces no. En la recta. En la recta. A ver, dale. ¿Se marca distinto lo que está en el intervalo 3 y 4 juntos? No. La intersección son todos los puntitos que están adentro de los dos intervalos. Entonces, ¿cómo haría para marcar eso yo en mi recta? Exacto. Del 7 al 5. Del menos Rojo y verde. Un poco exagerado, pero esto que marqué acá es lo que está en la intersección. Véanlo con cariño. Toda esta parte está en el intervalo verde. ¿Ven que está dentro del verde? Lo que marqué en amarillo está dentro del intervalo verde. ¿Lo ven a eso? Sí. Y además, lo que marqué en amarillo también está en la parte roja. ¿Ven? ¿Ven que también pertenece a la parte roja? Sí. Mírenlo con calma. Entonces, eso es la intersección. Es el intervalo que pertenece al intervalo rojo y al intervalo verde. Mírenlo con cariño a ver si lo entienden. O sea, es una equivalencia entre los intervalos. Equivalencia no es la palabra más acertada, pero es donde se solapan, donde se superponen, donde se pisan los intervalos, si querés. Alguna de esas palabras por ahí lo define mejor. Genial. Gracias, ¿Sí? profe. Donde se están pisando. Bien. Entonces, ¿cuál sería la anotación? ¿Cuál sería la forma correcta de anotar ese intervalo de amarillo? El intervalo amarillo ya está. Ya lo definí y es este. Ahora, ¿cómo lo escribo? Entonces, ¿cuál es? Paréntesis, -2, 3, paréntesis. ¿no? Empieza en -2 y termina en 3. Eso es cierto. Ahora la pregunta es, Entre paréntesis. ¿va entre paréntesis, entre corchete o cómo va? Corchete. No, Yo digo entre paréntesis porque el 2 queda abierto y el 3 también. Sí, va entre paréntesis, pero analicémoslo un poco. Supongamos que le pregunto. ¿El -2 pertenece a, déjenme ver, al intervalo 3? Al intervalo... Sí. Al 3, o sea, al rojo. Sí. ¿Pertenece? Sí, perfecto. Ahora les pregunto, ¿el -2 pertenece al intervalo 4? No. El No -2, pertenece. no, ¿ven? Empieza en -2, pero un poquito después del -2. Es abierto en -2, así que a este no pertenece. Entonces, ¿qué tenía que cumplir para que pertenezca? Tenía que estar en ambos. Como no está en ambos intervalos, acá no lo cumplió, no cumplió la parte esta de abajo. Acá le ponemos una carita triste y después una carita feliz. Como las dos caritas no fueron felices, quiere decir que el -2 no está, es una E tachada, no pertenece al conjunto 2. O sea, no pertenece a la intersección. Entonces, como no pertenece, tiene que ser abierto. Abierto en -2. Díganme si lo entendieron a eso. Sí. ¿Sí? Abierto en -2 por todo esto que les expliqué acá. Y bueno, el mismo análisis podemos hacer con el 3. El 3 pertenece al conjunto rojo. No, perdón, ni siquiera pertenece al rojo.
El 3 no pertenece al rojo, ¿ven? Pero sí pertenece al verde. Pero no alcanza con que esté en un conjunto, tiene que estar en los dos. Como no está en los dos, no está en el intervalo de la intersección. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Genial. Unos segunditos a ver si tienen alguna otra duda con esto. Si no, seguimos avanzando. ¿Alguna otra cuestión? Algebraicamente, ¿cómo estaría escrito? Algebraicamente es lo que está en negrita más oscuro. Algebraicamente es esto. Me equivoqué con los colores, pero bueno. Algebraicamente sería intersección entre el intervalo 3 y el intervalo 4 es igual a menos 3, menos 2, 3. ¿Bien? Ahí estaría algebraicamente. Para hacerlo mejor aún, sería borrando esto y borrando esto. Ahí lo tenés algebraicamente. Sí, decime. Hay veces que pone, por ejemplo, 2 es menor de X, que es menor de 3. Dale. Todo con signos. Sí, vamos a eso. Eso es otra notación. Esta es una notación relacionada con los conjuntos. Hay otra notación que es algebraica, pero es muy, muy parecida. Vamos a verla. Así puedo borrar eso sin romper todo. Wow. Sí. Bien, esta notación conjuntista, si quieren, o de conjuntos, tiene su notación análoga en el álgebra, que es así, este conjunto está formado por todos los valores x, tales que la x es menor que el 3, ¿sí? X es menor que 3, pero la x es mayor que el menos 7. ¿Bien? Cualquier número, ya sé que hay un error, ahora vamos a eso. Cualquier número que esté entre el menos 7 y el 3, o sea, cualquier x que cumpla con esto, es este conjunto. Es otra expresión de este mismo conjunto. Ahora, ¿qué pasa? El menos 7 pertenece al conjunto, al intervalo. ¿Por qué? Porque tiene un corchete. Entonces, donde hay corchete, el análogo algebraico es menor o igual. En este caso, mayor o igual. ¿Sí? Díganme si comprendieron esto, si fui claro con esto. Son dos notaciones. Una de teoría de conjuntos y otra de álgebra. Son lo mismo. Profe, no entendí muy bien el signo, el que dice menor y tiene una rayita abajo. Sí. Déjame acá. La X, eso significa menor igual, ¿no? La X es mayor que el menos 7. Eso sería sin el palito. X mayor que menos 7. O sea, todas las X que están a la derecha del menos 7. Pero como el menos 7 también forma parte del intervalo, exactamente el menos 7 forma parte del intervalo, también le podemos poner el palito este que significa igual. O sea, cualquier X que sea igual a menos 7 o mayor a menos 7 está en el intervalo. Es decir, menor o igual. Menor o igual. Así sería la lectura correcta. Profe, ¿puede repetirlo porque se me cortó el internet? Sí, dale, no hay problema. Si yo no le pongo la rayita, que quiere decir igual, quiere decir que es para cualquier X que sea mayor que el menos 7. ¿Sí? O sea, el menos 6, el menos 5, el menos 4 y cualquier número con coma que esté por ahí. Pero el menos 7 pertenece al intervalo, ¿por qué? Porque hay un corchete. Entonces, para que también el menos 7 forme parte de esta expresión algebraica, hay que ponerle el palito este, que quiere decir igual. Cualquier X que sea mayor o igual al menos 7. Entonces, siempre que tengan un corchete, va a ir el igual. Tan simple como eso. Ah, listo, gracias. No, de nada. ¿Qué pasaría si ambos números del intervalo son el mismo número? Bien, ahí vamos a eso. Creo que se lo habías preguntado a Luis también, pero vamos a eso. Primero déjame, antes de hacer eso, Franco, déjame terminar con esto. ¿Cómo es la notación algebraica de este intervalo? ¿Cómo sería notar algebraicamente este mismo intervalo, el intervalo verde? Menos 2 mayor que X. Menos 2 es menor que X, no mayor. Menor a X. Y X a su vez... Menor a 5. Exacto. Cualquier número que sea mayor que el menos 2 y menor que el 5 forma parte de este intervalo. O sea, esto es el análogo a el intervalo verde. Bien. Y ahí me preguntaba, creo que Franco, ¿qué pasa si pasa esto? A ver.
Por ejemplo, 3,3. Este intervalo. Esto me preguntás, Franco. A ver si te entendí la pregunta. Ahí se tendría que poner el símbolo ese que no existe, ¿no? Sí, por ejemplo. Déjame ver si esa es la pregunta. Bien, no existe. El intervalo empieza un poquito después del 3. ¿Sí? Esto quiere decir el abierto. O sea, empieza en 3, pero no exactamente en 3. Y termina en 3, pero no exactamente en 3. Un poquito antes. Entonces, ¿hay algún número que esté esto? Vamos a la notación algebraica. 3 tiene que ser menor a mi x y x tiene que ser... Lo dije al revés. X tiene que ser mayor que 3 y x tiene que ser menor que 3. ¿Hay algún número que cumpla con esto? ¿Hay algún número que sea mayor que el 3 y que a su vez sea menor que el 3? No. No, sí. es obvio que no. Entonces, Es vacío. este intervalo es vacío. ¿Sí? Vacío, o como bien dijo Aileen, creo que es. Vacío se lo denota así, un 0 tachado. El intervalo vacío, o pueden poner que ningún punto forma el intervalo. O el intervalo es vacío, pueden poner. Cualquiera de esas cosas son correctas. ¿Bien con esto? Sí, una consulta. Y cuando los segmentos están metidos uno dentro del otro, porque eso en realidad también lo puso A ver si te entendí. Déjame que borro esto. Claro, son dos segmentos y uno más chico que el otro y están metidos los dos justo uno dentro del otro. Perfecto, creo que te entendí. Vamos a el intervalo 3. No sé por cuál voy, por el 5. Vamos al intervalo 5, que podría ser el definido por el menos 4, 2. Y el intervalo 6, que podría estar definido por el menos 8,5. Abierto. Algo así decís. Bien. A ver. ¿Cómo sería? Primero hago un dibujito representativo. Vamos con colores. Vamos con granate. Tenemos el menos 4 lo tenemos por acá. El 2 lo tenemos por acá. Entonces mi intervalo granate, ¿cómo es? Empieza acá. Empieza un poquitito antes del menos 4 y termina un cachito antes, infinitesimalmente antes del 2. Este es el bordó. Y vamos al violeta. El violeta empieza por el menos 8, que está bastante más a la izquierda, y termina en el 5. ¿Bien? Empieza exactamente en el menos 8 y termina un poquitín antes del 5. Esto preguntaba, ¿verdad? Sí, es eso. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué me preguntas? ¿La unión o la intersección? O ambas. Vamos con ambas. ¿Qué pasa si les pregunto cuál es la unión? Vamos a evaluar la unión del intervalo 5 con el intervalo 6. Les pregunto, ¿cuál es? ¿Cuál es la unión entre estos dos intervalos? Menos 4, 2. No, menos 8, sí. Sí, menos 4, 2 tiene que ser. Mucho no me convence, a ver. ¿Ven el amarillo este o no? Confirme. Sí, sí, Poco sí. y nada. Listo, me alcanzó ese poco y nada. A ver si me lo borro. Vamos a ver si ven el rojo. Vamos con el 5, intersección, intervalo 6. Empecemos con lo rojo, la intersección. Vamos a empezar con lo rojo, empiezo por esta pregunta. ¿Cuál es la intersección entre los dos conjuntos? Menos 4, 2. Es decir, ¿en qué momento los dos intervalos se pisan? ¿En qué momento les parece? En menos 4, 2. Sí, por ahí dije menos 4, 2. ¿Alguien más esté de acuerdo o en desacuerdo con eso? Tómense su tiempo. ¿En qué momento los intervalos están uno arriba del otro? Al parecer todos están de acuerdo con eso. Hay un intervalo que es súper grande y otro que es más pequeño. Entonces, ¿en qué parte son iguales? Son iguales, o sea, se superponen en este segmento. En el intervalo más pequeño, que es el menos 4, 2. Y 2. La pregunta es, siempre hay que preguntarse, ¿paréntesis o corchete? Paréntesis, ¿no? Porque acuérdense que los puntos tienen que estar en ambos intervalos. El 2 está en el intervalo violeta, buenísimo, pero no está en el granate.
Entonces, como no está en uno de ellos, quiere decir que no está en la intersección. Y después el menos 4, ¿no? El mismo razonamiento. El menos 4 está en el violeta, pero no está en el granate, así que también va el paréntesis. Excelente. Y ahora vamos a la unión, que fue lo primero que le pregunté, que Profe. por ahí... Sí, Disculpe. sí, dale. Cuando se utiliza el símbolo menor igual o menor igual, Sí. ¿cómo se llama ese tipo de escritura algebraica? Algebraica, ¿O sí, cómo? algebraica. Ok, gracias. No, de nada. Y ahora vamos a la unión, que yo pensé que por ahí iba a ser más fácil, pero me parece que les resultó más simple la intersección. La unión es el conjunto que viene de sumar, si quieren, ambos intervalos. Es decir, todos los puntos que están en alguno de los dos intervalos. No hace falta que estén en los dos. En la intersección, o sea, lo que hicimos en rojo, son todos los puntos que pertenecen a ambos intervalos. En la unión son todos los puntos que tienen que estar aunque sea en uno. Entonces, ¿cuál es eso? ¿Cuál es esa Menos unión? 8, 5. Exacto, el menos 8 Y 5. 5. ¿Por qué? Porque cualquier punto que esté acá va a estar en el más grande y encima va a estar en el más pequeño, y con que esté en uno solo alcanza. Así que la unión de intervalos que están solapados es el intervalo más grande. Y ahora les pregunto otra vez, ¿va con paréntesis o con corchete? El menos 8 Corchete, con menos corchete. 8. Exacto, Y el corchete 5 menos con 8 paréntesis. y el 5 con paréntesis, exacto. ¿Por qué? Porque el 5 no está ni en el violeta ni en el bordó, tiene que estar en alguno de los dos, y no está en ninguno, así que esa es la unión. Bien, ¿alguna otra consulta con esto? Eso en este caso que están superpuestos, pero si estuvieran separados, serían dos segmentos, ¿verdad? Si estuvieran separados, depende. La realidad es que por lo general van a ser dos segmentos, pero por ejemplo, si el violeta fuera hasta el 1, ¿no? Cambiamos el ejercicio radicalmente. O sea, debería cambiar el violeta, que es este. Profe. En vez de ir hasta el 5, iría hasta el 1. Ya estoy con vos, Ailín, creo. Del menos 8. Supongamos que ahora el violeta va del menos 8 al 1. Y les vuelvo a preguntar lo mismo. La intersección y la unión. Menos 4, 1. Menos 4, 1. Empecemos con la unión ahora. Vamos con la unión. Lo Menos verde. 8, 2. Va Menos del menos 8, pero ahora Menos no va, 8, más, 2. no va más hasta el 1. ¿Por qué? Porque todos los números que están entre el 1 y el 2 forman parte del bordó. Entonces, como forman parte de 1, nos alcanza para que formen parte de la unión. Entonces, la unión, como bien dice por ahí, es... Opa, casi me equivoco. Menos 8, 2. Menos 8, 2. El menos 8 Entonces la unión serían todos los números que se comparten. son... No, que se comparten no, que pertenecen a alguno de los dos conjuntos. Con que pertenezcan a uno de los conjuntos alcanza. Ok. Menos 8, me perdí, 2. Y el 2 abierto. ¿Sí? Abierto. Y ahora vamos a la intersección, que eso sí es lo que dice por ahí Ailín. Menos 4, 1. Es en qué momento los intervalos se están pisando. A ver, esta es un poquito más complicada por ahí. ¿Cuál es el intervalo correcto? Exacto, es como Menos si 4, 1. no mezclemos, la unión es como si se sumaran, como dice Lautaro. Y ahora la intersección es, como bien dijo Denis, creo. Sí. La intersección es donde se pisan, donde se solapan, y se solapan en el menos 4, 1. ¿Por qué? Porque es el pedacito que está metido en ambos intervalos. Paréntesis o corchete. Paréntesis. Paréntesis en ambos lugares. Muy bien. Bien, creo que con esto estamos bien con intervalos. Voy a dejar así que se vea también las caritas, porque si no, no me doy cuenta quién me habla. Bien. ¿Alguna otra cuestión con esto de intervalos? ¿Algo más que crean que necesitan saber ahí para la guía, para resolverla mejor? Profe, y cuando Sí. hay un intervalo y hay un punto aparte, ¿cómo es? Un intervalo y un punto aparte. No sé si te terminé de entender. O sea, dentro de la recta, por Ah, ejemplo, sí, menos ya te 3, entendí. 1, y después aparte 0. Sí, ya entendí. Vamos a hacer un dibujo con eso. Supongamos que tenemos el intervalo 7
que viene formado por el 8,10 y unido al punto. Los puntos se los denota con la llave 2. Creo que me preguntás esto, ¿no? Uy, horrible esa llave. Sí. Bueno, la llave no me sale bien ni en una hoja, así que menos me va a salir en pero no importa. Acá tenemos la unión entre un intervalo y un punto. ¿Cómo sería eso? Recta real, marco el 8, marco el 10, al 10 no llego, pero termina en el 10 y arranco en el 8, y la unión es agregarle un intervalo. Y este intervalo es de un único punto, es el 2. Además le sumo este pedacito. Entonces, el intervalo 7, ¿cuál es? Intervalo 7 es el punto y además todo esto que está acá. Es un intervalo disjunto, o sea que está formado por dos segmentos. Uno es un punto y otro es un intervalo. ¿Bien? Eso es sumarle un punto, unirle un punto a un intervalo. No sé si eso era lo que me preguntabas. Sí, profe, y cuando el punto está dentro del intervalo, Vamos a eso. Supongamos que ahora el punto era el... Supongamos que el punto es el 4. No, el 4 no. Me equivoqué de color. 9. Me equivoqué de número todo. Supongamos que el número es el Profe. 9. Sí. 9. Había algunos en la cual aparecía, o sea, el intervalo menos un punto asignado. Dale, vamos a eso. Bien, supongamos que ahora al intervalo 8-10 le uno el 9. ¿Cuál es el intervalo ahora en cuestión? Uy, ¿qué hice? ¿Cuál es el intervalo? 8, 10. Es el mismo, es el 8-10. O sea, en este caso no aporta nada el punto. ¿Por qué? Porque es un punto que ya estaba considerado en el 8-10. Entonces es un punto que no aporta nada. Es un punto que ya estaba. ¿Sí? Es un punto que ya estaba, así que no aporta nada. ¿Y cómo se notaría el intervalo, el corchete 8,10 paréntesis x igual a 9? No, la respuesta sería, si yo les pregunto cuál es la unión entre el 8-10 y el 9, si les pregunto esto en el examen y que me lo respondan, la respuesta es el 8-10. ¿No? ¿Por qué? Porque el 9 no está aportando nada, el 9 ya está contenido en este conjunto. O sea, como ya está en este conjunto, no hace falta volverlo a escribir. Es un punto que ya está contenido. Se lo volvería a acá. escribir cuando aparecería un menos, ¿no? Claro, ahí vamos a eso, vamos a pensar en el restarle. Profe, en Sí. el anterior, el punto era 2. ¿Hay una Sí. expresión algebraica? No, ahí sería la unión. Sería el intervalo unido con el 2. Ah, perfecto. Sí, no habría más que eso. Gracias. No, de nada. Vamos otra vez. profe, y en la parte algebraica, ¿cómo sería? El anterior en la parte algebraica. Sí, Sería así, sería, ahora no me lo acuerdo, pero sería la x tiene que ser mayor o igual al 8 y tiene que ser menor al 10. Esta sería la escritura algebraica del anterior. A ver si me ayuda el control Z. Y el Sí, 2 no ¿ves? se Esto cuenta. sería 8, tiene que ser menor o igual que mi x, y mi x a su vez tiene que ser menor del 10. ¿Bien? ¿Eso me preguntabas? sí, pero si el punto fuera distinto a 9, por ejemplo, si fuera 4, Ok, vamos a hacerlo. Supongamos que... me tengo que borrar. Ahí se pondría x igual a 4, ¿no? ¿O estoy confundiendo? No, pero casi, mira. Supongamos que en vez del 9 tenemos el 4. Permítanme que haga otra vez un dibujo súper rápido. Tenemos el 4, que nunca lo escribí. Y el 8, 10. Entonces mi intervalo es este pedacito de acá unido a mi punto. ¿Cómo sería la notación algebraica? Me preguntas vos. Es así, es la x, la x tiene que ser como el 8 tiene que ser menor o igual que la x,
y la x tiene que ser menor que 10. Eso sería la parte derecha, ¿sí? Y acá habría que poner la unión, se traduce en el álgebra en una O. O, la x es igual al 4. Esa sería la notación algebraica. Los puntos son todos los que están entre el 8 y el 10 o el 4. ¿Bien con eso? El O también tiene otra notación que es una B corta. B corta no, la notación de O que se parece a una B corta. Para la notación algebraica podrían usar cualquiera de estas dos. ¿Sí? ¿Fui claro con eso? Sí, gracias, profe. De nada. Bien. Y ahora me habían Profe. preguntado... ¿Sí? Si me aparece 1 es menor a x y x es menor a 2, ¿cómo tendría que poner? Repetímelo mientras borro. ¿Cómo es? 1 es menor a x y x es menor a 2. Ok. ¿Serían como cada uno es un punto distinto, no están unidos en un mismo intervalo? No, mira. Lo primero que dice que 1 es menor que x, ¿me dijiste? Sí. Y, o esta simbología, la que quieras, ¿qué me habías dicho? X Menor a 2. y x menor a 2. O sea, son todos los puntos que son menores que 2 y que a su vez son mayores que menos 1, ¿ves? Porque la x es mayor que menos 1. La mejor forma para resolver esto es graficarlo. Voy a marcar por acá el menos 1 y voy a marcar por acá el 2. El i es el análogo a la intersección. Vamos a marcarlo bien. Primero marco el rojo. ¿Cómo es el intervalo rojo? ¿Cómo es en la recta el intervalo rojo? ¿Cómo marcarían eso en el intervalo? Este intervalo, el rojo, ¿cómo lo marcarían en la recta? Todo menos el menos 1. Todo, pero ¿todo en qué sentido? Desde el menos 1 hasta el 2. Todo lo que está a la derecha del menos 1. O sea, cualquier Sí, x eso que sí. sea mayor que el menos 1, sea cualquier cosa que esté a la derecha. O sea, todo esto... Como si fuera un paréntesis. Sí, es un paréntesis y se va hasta donde está el infinito. Son cualquier punto que esté a la derecha del menos 1. Y ahora vamos a marcar el otro intervalo, que es el amarillo. El amarillo es... ¿Qué cosa? ¿Dónde marcamos el amarillo? Desde el 2, pero va cerrado, abierto, hasta la izquierda. A la izquierda, o sea, las De x menos infinita a 2. las x menores al 2. O sea, son todos los valores que están a la izquierda del 2. O sea, todos estos. Wow. Menos 5. Bien. Entonces, la pregunta acá del ejercicio, no sé de dónde lo sacaron, es ¿cuáles cumplen con estas dos cosas? O sea, la y. ¿En qué momento se cumple lo rojo y lo amarillo? ¿En qué momento se cumple? Las dos cosas juntas. De menos 2. Sí. ¿En qué momento están solapados los colores? Acá están solapados los colores, ¿ven? Que están los dos uno arriba del otro. Sí. Entonces, como están solapados los colores, quiere decir que la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál sería la respuesta? Del 2 al menos 1. ¿Del qué? No sé si no te Del escuché. menos 2. Del 2 al menos 1. Sí, se suele escribir de izquierda a derecha, así que sería del menos 1 al 2. Bueno, al 2. ¿Sí? Del menor al mayor. Profe, por lo general. ¿Y sería abierto o cerrado? Es decir, paréntesis o corchete. ¿Qué sería? Abierto. Abiertos los dos. Tienen que estar en ambos intervalos y ambos son abiertos, así que va abierto. ¿Sí? Y bueno, la notación algebraica que siempre les gusta, no sé bien por qué, como sería la notación algebraica, sería las x mayores al menos 1 y a su vez menores al 2. ¿Sí que me ibas a decir, Florencia, creo? Le hago una pregunta porque se me desconectó y recién ahora volví a entrar y no estaría entendiendo mucho. No hay ¿Esto problema. lo está grabando y después lo va a subir al grupo? Sí, yo después lo subo al grupo y al canal de YouTube. ¿Sí? Listo, gracias, quería saber eso. No, de nada. Bien, ¿se entendió esto que dije? ¿Fui claro con esto último? Sí, profe, ¿Sí? se entendió. Buenísimo. Solo por curiosidad voy a ver cuánto estamos conectados. 46, bueno, bastante bien. Bueno, ¿alguna duda más con intervalos? ¿O ya podemos pasar a curvas? Así no se hace tan extenso. Sí, tengo una más. Dale. Tengo en paréntesis 1, intervalo 2, y la intersección de corchete 2
y intervalo 3. Me perdí, otra vez. ¿Qué cosa? O sea, entre paréntesis aparecería 1 y 2, sería un intervalo, Sí. y la intersección entre... Intersección. ¿Qué más? Sí, entre corchete 2, 3 paréntesis. Bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Es primero dibujar, o sea, no hace falta ni pensarlo. Primero dibujamos los dos intervalos y vemos en qué Claro, pero el 2, momento, ¿cómo haría la función? en qué momento se Porque solapan. Mira, del 1 al 2, o sea, el 2 no está en el intervalo rojo y el 1 tampoco. Este es el intervalo rojo. Y ahora vamos con el amarillo. El amarillo empieza en el 2 y termina en el 3. O sea, ¿qué puntos están en los dos colores? O sea, está claro que lo que está a la derecha del 2 solamente es amarillo. Y lo que está a la izquierda del 2 solamente es rojo. O sea, la discusión sería qué pasa acá, ¿no? La cuestión Claro, es, el sí. 2. ¿El 2 está en ambos colores? ¿O en cuántos está? No está porque No, no el 2 incluye. el 2 forma parte de este intervalo, ¿sí? Pero no forma parte de este. Entonces, para la intersección tiene que estar en ambos intervalos. Como el único punto en cuestión era el 2 y el 2 solamente está en 1, quiere decir que, ¿cuál es la solución? ¿En qué momento se solapan los dos colores? En ningún momento. En ningún momento. Así que esto es igual al conjunto vacío otra vez. Conjunto vacío o ponen vacío simplemente. Punto vacío. Horrible. Punto vacío. Bueno, igual de horrible que antes. Punto vacío. Bien. Y otra cosa que les iba a responder y me olvidé. La siguiente. Que esto sí es importante para la parte de curvas. Horrible. Vamos con un intervalo que puede ser el 2, 4. Y le voy a restar un punto. Le resto el 3. ¿Cómo es eso? Empieza en el 2. Termina en el 4. El 4 está contenido en el intervalo. El 2 no. ¿Y qué quiere decir esto? Sacarle el 3. ¿Queda abierto? Claro, queda abierto. Justo en el 3 le saco el punto, se lo extirpo. Chao, le saqué el 3. O sea, mi intervalo es este, es todo menos este puntito. Se le suele hacer así un circulito abierto. Quiere decir que es todo lo que está acá. Es todo esto. Me zarpé con el tamaño, me parece. Es todo esto. Pero el 3 no. ¿Sí? Es eso. Entonces la notación... ¿Cuál sería la notación algebraica de este resultado? ¿Cómo escribimos este conjunto? 2 menor que x. Eso, 2 menor que x. Menor que 4. Menor igual que 4, si querés. Menor igual, acordate, porque el 4 está contenido. Se pondría i o... Y podría ser el i, sí, muy bien. Y pondría x no es igual a 3. Y la x no es igual a 3. Sí, me gusta esta notación. Esta podría ser una opción. Y otra opción podría ser 2 menor que x. Y la x es menor que 3. Unido, perdón. O sea, unido al 3. Al 3 es menor que la x. Y la x es menor o igual que el 4. ¿Bien? Son las dos notaciones que podrían servir. Esta o esta, la que prefieran. Si se fijan, esto era como un intervalo acá y otro intervalo acá. Eran dos intervalos unidos, que es lo que puse acá. Ustedes eligen la que más les guste. ¿Alguna otra duda, cuestión? A ver el chat que lo estaba ignorando un poco. Cuando aparece algebraica, ¿cómo se me olvida? Tanina, no sé si te respondí ya la pregunta con lo que estuve hablando. Porque recién te leo. Sacar el menos 3 quiere decir que la x no puede ser el 3. Y sacarlo en los intervalos es esto, es manteniéndolo abierto. La otra forma de escribirlo sería el abierto 2, 3, unido con el abierto 3, 4. 4 cerrado. Son análogos. Bien, genial, Molina. ¿Algo más con esto?
Qué silencio, todos silenciaron el micrófono. Profe, se me había cortado el internet y No, me no hay perdí problema. todo. Pero el -3 significa que no incluyo el Que- 3 entonces. Que le borro el 3, quiere decir esto de acá. Que le saco el Dale, 3 al ok. intervalo, ¿sí? ¿Me siguen escuchando? ¿Alguien me quiso silenciar? Sí, Aprobado. yo lo escuché. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces si les parece pasamos ya a curvas. Así no se hace tan largo esto. Más que nada, pues si no voy a estar un montón subiéndolo. Yo no me tomo el trabajo de editar el video, chicos. Así que les pido disculpas, yo lo subo lo que sale. Bien, y ahora pasamos a curvas. ¿Qué vieron de curvas? ¿Qué dudas tienen de curvas? ¿Qué recuerdan de curvas o como deseen? Así que ahí sí les permito que hablen, que comenten. No, yo estoy haciendo el ejercicio de intervalo recién. Ok. Atrasada, pero bueno. No pasa nada. ¿Y estuviste en la clase pasada? O sea, Sí, estuve. y Pero la clase pasada estuvieron viendo nada más que lo que sería curvas, por eso no pregunté mucho. Profe, sí, ahí repasamos igual lo de curva. Sí, decime. No sé quién me habla. ¿cuándo una curva es acotada superior? Por 2, por ejemplo. Acotado superiormente quiere decir que la curva está por debajo del 2 siempre. Ah, está bien, gracias. ¿Sí? Eso quiere decir acotado superior o inferiormente. Por ejemplo, yo podría decir que el curso de Matemática 1 está acotado superiormente por el 80 en cuanto a edades. Quiere decir que todas las edades están por debajo de 80. Eso es acotar. No me acuerdo bien qué preguntaba Luis en la guía sobre eso, pero eso es acotar. ¿Puedo volver a repetir lo que dijo? Sí, el ejemplo era que las edades de Matemática 1 están acotadas superiormente por el 80. Es decir, el 80 es un número que está por encima de todas las edades. O dicho de otra forma, todas las edades están por debajo de 80 en Matemática 1. Dale, gracias. De nada. Bien, ¿qué más recuerdan de curvas o qué quieren reflejar de curvas? Profe, tengo una duda de los puntos. Dale, ¿qué puntos? Hay veces que pone, por ejemplo, en una función x, y, y después nos dice de ubicar otros puntos. Sí. Bien. ¿Dónde iría más o menos ix? O sea, al revés. Puntos en el plano, exacto. Bien, vamos a eso. No sé quién me habló porque ahí no saltó el cartelito, pero vamos a esto. Lo primero que vieron antes de ver curvas es puntos en el plano. Esto un poco lo habíamos visto en el ingreso, ¿no? Que dejamos de trabajar con... Uy, horrible. Vamos otra vez. En toda la primera parte de la clase trabajamos con intervalos de la recta real. Trabajamos con este tipo de cosas. Ahora vamos a trabajar en 2 dimensiones. O sea, los puntos dejan de estar solamente sobre la recta horizontal. Ahora pueden estar también sobre el eje vertical. Esto era lo que se llamaba X e Y. Y bueno, entonces, los puntos pueden estar en cualquier parte de este plano. O sea, de mi hoja blanca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los más fáciles son los que están sobre este intervalo, sobre esta recta, ¿no? Por ejemplo, este es el 1. Este va a ser mi punto 1. P sub 1 es este punto de acá. P sub 1. Este es mi primer punto. El punto P sub 1. ¿Cuál es el punto P sub 1? ¿Dónde está? Yo les digo que este es el 1. ¿Dónde está ese punto? P sub 1. ¿En X1? Exacto. El primer error sería decir que está en X1. Eso está bien. Está en X1. Pero como estamos en 2 dimensiones, ahora también hay que decir en dónde está de la Y. No alcanza con decir en X1. En 0. Exacto, está. Hay que decir en qué parte está de X y en qué parte está de Y. Eso se lo denotaba así. Está en el 1 de X y está en el 0 de Y. Entonces, cuando uno trabaja con el plano, los puntos tienen 2 coordenadas. O 3. Depende en cómo trabajemos. En Mate 1 vamos a estar con 2 coordenadas.
Es como que yo le pregunte a alguno de ustedes, che, ¿dónde vivís? Y en Eva Perón. No me alcanza eso, ese sería un eje. Me tenés que decir Eva Perón y, no sé, Arturo Frondizi, ¿no? Ahí me estás diciendo la esquina, por lo menos me estás diciendo un punto más detallado. Bien, necesito las dos coordenadas para saber dónde está el punto. Vamos con algún otro. Permítanme que hago primero una tablita. Bien, vamos con esto. Voy a tratar de ser lo más prolijo que pueda. Vamos con este punto medio verdoso, P sub 2. ¿Dónde está P sub 2? X3 y 2. Exacto, está es el punto 3, 2. Pero siempre va en ese orden, ¿eh? X e Y. Bien, ahí va Nina. Vamos con otro, vamos con este. Este es el punto P sub 3. ¿Dónde está P sub 3? X1 y menos 1. Exacto, está en el 1 de X y está para abajo. Ese para abajo quiere decir menos 1 de Y. Perfecto. Y uno más, pero creo que ya lo entendieron. P sub 4, ¿dónde está P sub 4? Menos 3, menos 3. Exacto, menos 3 de X, o sea, este menos 3 y menos 3 de Y. Este menos 3. Muy bien. Bien, ya ni me acuerdo por qué empecé por esto. Alguien me había preguntado algo que no sé si se lo respondí. Puntos en el plano. Profe, si hubiera, por ejemplo, hay veces que pone X, Y, pero si lo pone al revés, Y, X. Sí, no. Van en orden. Van primero la X y después la Y. Salvo que por algún motivo, en alguna otra materia, como por ahí representación gráfica, digan esta es la Y y esta es la X. Si por algún motivo cambian los ejes, podrían estar al revés, pero en matemáticas siempre es primero la X y después la Y. Porque había un ejercicio de la guía que decía así. Yo mira, ahora no tengo la guía porque nunca pude entrar al campus, pero a ver, si te animás me lo dictás y te digo a qué se refiere. Lo que tenía era un gráfico y en uno aplicaba X, Y. Justo sonó un celular y no escuché. De que en un gráfico, en 1, Sí. estaba X, Y, el punto X, Y. Pero eso no era un ejercicio, me parece que estaba diciendo que todos los puntos son de la forma XY. No, es que después pedía ubicar otros puntos como X menos Y, menos X. Ya entendí lo que pide el ejercicio. Y déjame que lo voy a hacer de otra forma. A ver. No, de hecho no voy a escribir esto, mirá. Le voy a dar el punto P sub 1, que se los voy a dar así. A, B. El punto es el AB. Entonces, ¿dónde está este punto? Les pregunto, ¿dónde está el punto P sub 1? Y estaría en el plano positivo de X y el plano positivo de Y. Es un error típico. Yo no sé cuánto vale A. A puede valer menos 9. No sabemos el signo de A. Lo que sí sabemos es que tenemos que buscar a A en la X, que podría estar acá como podría estar en cualquier otro lugar. Y Pero después en el lado positivo. No hace falta. Podría estar del negativo, porque no conocemos el signo de A. A podría ser menos 9 otra vez. Entonces estaríamos por acá, menos 9. ¿Sí? Tenemos que pensar en cualquier A. Cualquier A podría marcarla acá. Y cualquier B. Si quieren como para complicarlo, vamos a marcar una B negativa. Entonces, ¿dónde está mi punto P sub 1? P sub 1 está acá. Independientemente de cuál sea A y B, ¿no? Está acá. Uno lo imagina que está acá. Lo importante es que entienda que la A va sobre el eje X. Y la B va sobre el eje Y, sin conocer otra vez los signos. Entonces creo que la pregunta que les hacía Luis era, ubiquemos ahora el punto P sub 2, que ahora es el BA. ¿Dónde está el punto BA?
Creo que algo así preguntaba. No me acuerdo quién me estaba preguntando. No sé si era Guilín o quién. El ejercicio de la guía decía, en vez de A y B, decía X e Y. Y B sería alguna ordenada de X, algún número de X, y A en algún punto de Y. Exacto, pero una vez que tenemos fijos A y B, o sea, yo ya dije que A es esto a la derecha del eje X, y B dije que está para abajo en Y. Entonces, se me va a complicar esto con la pizarra, pero va a ser así. La B sabemos que es negativa y que está a esta distancia, ¿sí? Entonces yo ahora en el punto P sub 2 tengo que marcar a B. ¿Dónde está B entonces? Acá sí por ahí díganmelo con el micrófono porque esto es difícil de explicar. Tengo que marcar a B en el punto 2. ¿Dónde les parece que está? La distancia de 0 a B va en el eje de X. Claro, ahora va en el eje de X. ¿Qué distancia? La distancia roja. O sea, tengo que tratar de respetar esta distancia y marcarla, pero ahora en el eje X. Y tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque B era negativo. ¿Ven? Acá era negativo B. Era, por ejemplo, el menos 3. Entonces yo ahora tengo que marcar el menos 3 que antes era de Y, pero ahora lo tengo que marcar en X. Así que este va a ser mi B. ¿Sí? Fíjense O si sea se que entendió. los valores son los mismos, pero cambian para X e Y. Exacto, cambian los ejes. ¿Sí? El que era de X ahora pasa a ser de Y y al revés. Creo que eso me preguntabas vos sobre la X y la Y. Es que le cambió el orden Luis como para que piensen en cualquier número en general. Entonces, ya sabemos que está por acá. Ya sabemos que está por acá. En algún lugar de por acá. Pero ahora nos falta ubicar ¿qué cosa? A la A. ¿Dónde está la A? Sobre el eje Y. Está sobre el eje Y porque es el segundo número, eso sí. ¿Y a qué distancia? Y hay que tratar de respetar esta distancia. Entonces yo sobre Y, A sabíamos que era positivo, así que va a estar arriba en el Y y voy a tratar de respetar la distancia, que debe ser como por acá. A. ¿Ven? Este es el A. ¿Ven? Trato de respetar la misma distancia. Entonces, sabemos que está por acá arriba. Y sabíamos que estaba en la vertical de B. Entonces, ¿dónde está el punto P sub 2? P sub 2 está en el B, que está acá, y en el A, que está acá. Entonces, este es el punto P sub 2. Díganme si lo entendieron. Eso por ahí era lo que me estaban preguntando. Bien. Entonces, es para pensarlo de forma genérica para cualquier valor A y B o X e Y. Excelente. Bien, vamos borrando. Y repasamos algunas cuestiones de lo que seguía de la guía. Bien, ¿qué más quieren repasar? Sí, tratemos de terminar antes de las 9 en lo posible, así no se hace tan extenso. Profe, una consulta más de los puntos. Sí, hay veces que pone X menos 2 Y. X menos 2 Y. ¿De qué tema estamos hablando ahí? ¿De planos todavía? Sí. ¿De puntos en el plano? A ver. ¿Qué era? ¿Un punto eso? Decía X menos 2. Sí, X menos 2, Y. Y esto es lo mismo, ¿viste cuando yo te había dicho A y B? Bueno, quiere decir a la A restarle 2. Espera. Voy a trabajar con este, ¿eh? Yo marco el A por acá y el B por acá. Profe, disculpe. Sí. Pero cada uno le pone el valor, ¿no? Es como que cada uno elige un valor. No, y ahí claro, va es resolviendo. cualquier valor. Es para que lo pienses en un valor genérico. Entonces, suponete que este es el AB. Si vos me preguntás cuál es el A menos 2, B, ¿cuál es? ¿Cuál es el A menos 2, B? ¿El menos A? A menos 2, B. O sea, en B se mantiene, sigue estando acá en B. Pero a la A hay que restarle 2. O sea, hay que venir como por acá. Hay que sacarle un poquito A. Este es A menos 2. Entonces, el nuevo punto está por acá. Eso es lo que pide el ejercicio. Que le resten 2 a su X. Es solo eso, para ver cómo se desplazan. Bien. Sí, gracias, profe. Nada. Bueno, ¿qué más quieren recordar?
Ustedes dirán. ¿Qué más quieren ver? Yo ya estoy bien, no sé el resto. Bueno. ¿Alguno tiene alguna otra duda en particular? Yo no vi los ejercicios todavía, pero por lo que vimos ahora entendí todo. Bien, buenísimo. Entonces, si quieren, por hoy dejamos acá en intervalos. Yo les iba a contar algo de curvas, pero bueno, se hizo muy tarde con todo esto de intervalos. Hubo bastantes dudas, así que después en la próxima repasamos todo lo que tiene que ver con curvas, máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, positividad y todo eso. Así que por lo menos traten de hacerlo de intervalos y ya ir viendo lo de curvas como para que tengan alguna duda. ¿Alguna otra cuestión antes de cerrar? Pregunta, Sí, Nicolás. sí, decime. O sea, tengo que entrar al aula virtual y ahí tengo todos los ejercicios, ¿no? Sí, está en el aula virtual y así todo también lo duplico ahí en el material digital y todo eso. Pero por ahora está todo en el aula virtual. Sí. Todavía no puedo entrar tampoco, no sé por qué, tengo la clave, tengo todo, pero no me deja, No te deja entrar. Lo mismo que le dije a Aileen, si querés mandame por Facebook tu nombre, apellido, mail y DNI y veo si se los puedo solucionar. Por Facebook no, Bueno, por WhatsApp, perdón, la mía. Por WhatsApp. Dale, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra cuestión? No, por mi parte no. ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos cerrando. Espero que no los haya aburrido con la clase. ¿Quién me cuenta si les gusta más presencial o virtual o qué cosas les gusta más de una modalidad o de la otra? Así vamos cerrando con eso. ¿Qué impresión me dan de la primera semana de clases de forma virtual? Yo me perdí un poco al principio, porque es como un bombardeo de información y no sabía cómo, en qué tema habíamos arrancado nomás, pero ahora lo voy entendiendo. No sé cómo conectarlo con lo que vimos antes, pero lo entiendo al menos hasta ahora. Sí, la realidad es que en Matemática 1 la primera clase no tiene mucha conexión con lo que habíamos visto antes, es medio descolgado en lo de intervalos y curvas, pero lo que sí es cierto es que es demasiada para información que uno no está acostumbrado a manejar. Menos ustedes que son ingresantes, pero los chicos de segundo o de tercero están más cancheros. Ustedes que son ingresantes me parece que es como más difícil lo virtual. Por eso con Luis estamos tratando de avanzar bastante lento. Sí, pero después todo lo demás está bueno. Es más, creo que es más como... Me gustan más las clases presenciales, pero por acá igual se entiende bastante bien. Lo importante es eso, que nos logren entender. Te entiendo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, como docente, desde ya que en matemática prefiero presencial, siento que me doy cuenta más si me están entendiendo o no. Acá no estoy seguro si por ahí alguno está mirando la tele, o está cocinando, o está mirando Netflix. Entonces, por ahí mirarles las caras me ayuda más. Además son por ahí siempre los mismos que me hablan por el micrófono, por el chat, entonces me cuesta un poco ver qué está haciendo los otros 35 participantes, pero por ahí en otras materias que doy como programación, me gusta más la modalidad virtual, porque les puedo mostrar lo que estoy haciendo y me parece que eso es mejor. Pero bueno, también en líneas generales prefiero presencial. Déjenme ver el chat. Okay. Sí, además las cuestiones que tienen de los problemas de acceso al campus, no todos tienen wifi, no todos tienen una compu, no todos tienen la velocidad suficiente, sumado a los cortes de luz, la velocidad de internet y esas cosas, hace que se complique un poco. Pero en líneas generales creo que fue bastante óptima la primera semana. Estuve viendo ahí que la primera clase es de curvas, ¿verdad? Intervalos y curvas, sí, la primera clase. Porque vi el video en YouTube, lo encontré y muy bien, empecé a verlo. sí, ese es el primero. Perfecto. Y hay una clase de introducción, pero nada. No, esa creo que fue una prueba que hizo Luis para ver si funcionaba todo bien. Ah, está bien. Sí. Bueno. Bien, entonces por hoy cerramos, salvo que alguno tenga alguna otra duda última. Gracias, Miriam, qué bueno. Por acá no. ¿No? Bueno, entonces vamos cerrando. Muchas gracias por estar acá presentes otra vez. Espero no aburrirlos mucho. Y nada, nos estamos hablando todo el tiempo por las redes sociales y el martes seguimos.
Así que un abrazo para todos. Chau, chau. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos.